¿Qué tal, amigos de Monitor Expreso? Pues es un gusto saludarlos, pues, como siempre, aquí en un espacio de al grano, pero bueno, vamos a ser un poco distinto porque no vamos a entrar con tantos detalles y no vamos a ir así que ir al grano, ¿no? Digamos aquí, en un asunto muy particular. Estamos por vivir un proceso, digo, nunca antes nos había pasado, que es lo de revocación de mandato. Y sobre este tema quiero hablar con un experto que nos ha acompañado aquí en varias ocasiones en El Grano, pero vamos a hablar con Alfonso Villagómez, que sabe muy bien los temas, cuestiones electorales y sobre lo que implica, ¿no?, esta revocación de mandato. Hay que entenderla, más o menos hay que saber qué es lo que se va a votar este 10 de abril, si no me equivoco. ¿Por qué es tanto la insistencia desde la presidencia, desde el gobierno mismo, que lo está impulsando, un partido también que lo llama ratificación? Pero bueno, nos vas a explicar. Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jairo? Pues con el gusto, precisamente, sí, como lo mencionas, de reencontrarme con todo nuestro amable auditorio de Al Grano, que sabemos que nos sigue, nos ve en las redes sociales, y pues siempre el gusto de poder platicar contigo, con nuestro amable auditorio, las opiniones que nos envían de pronto para contestar cuando estamos platicando. Siempre es un placer, es un gusto, mi querido Jairo. Y bueno, también estamos entrando en este proceso muy importante para el país. Yo digo que es un buen punto llevar esta democracia con esta participación ciudadana en la cuestión de una revocación de mandato. Creo que yo estoy a favor que se lleve, pero no son las maneras. No en las condiciones. No en las condiciones. No como se está llevando. O sea, no sé cómo lo veas tú como experto, pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, Jairo, bueno, podemos justamente empezar por esto, ¿no? Creo que vale mucho la pena contextualizar esta situación. También soy un convencido que el hecho de que todo país que se precie de ser democrático, como de pronto México quiere hacerlo, pues debe de tener un mecanismo tan importante como es la revocación de mandato. Dar esa oportunidad en un momento dado para que la ciudadanía, cuando considera que sus gobernantes, su gobernante en este caso, porque nada más aplica para la presidencia de la República hasta este momento, no está actuando como pensaron que iba a actuar, se le ha perdido la confianza, como lo dice la pregunta, pues se le pueda precisamente revocar esa designación que se le hizo al cargo de presidente de la República y que en un momento dado pudiera haber la sustitución de un mal servidor público. Viéndolo desde el punto de vista de una democracia, creo que es un avance, creo que es un elemento muy importante que pondría a México en un momento dado como un país de punta, un país de lanza en estos sistemas democráticos. Sin embargo, Jairo, como también lo mencionas tan acertadamente, la problemática que tenemos es cómo se está operando aquí en nuestro país. Creo que ahí es donde no es lo más correcto, no es lo mejor, no se está haciendo como realmente, porque se ha desinformado a la ciudadanía, ¿sí? Si seguimos partiendo inclusive de dónde nace esta solicitud de revocación, entre comillas, de mandato, pues parte del mismo presidente de la República. Pero a ver, vamos a ver ahí, porque hemos visto una campaña muy grande a través del mismo partido que es el presidente de Morena, que son los más interesados, ¿no?, en llevarlo, porque lo hemos visto en plazas donde mismo gente de Morena que tiene ahí las pancartas donde dice quiero saber tu opinión, ¿no?, sobre esta ratificación, y ellos lo llaman ratificación, que ahí también confunde, ¿no? Porque una cosa es ratificar, o sea, decir, y hay también un engaño, ¿no? Es donde creo que no coincidimos en esa parte, porque a ver, no es lo mismo ratificar que revocar. La revocación del mandato no es una ratificación, y eso lo debe de entender claramente las personas que nos hacen el favor de acompañarnos.
si se ha dicho, si la gente no sale a votar, y no estoy alentando que no salga a votar, que no salga a expresar su opinión, y no se alcanza el porcentaje debido, el presidente va a continuar. Sí, pues O sea, sí, va a la ser, Constitución. porque exactamente, porque así está marcado en la Constitución y en la propia ley de los lineamientos de la revocación de mandato que se precisa o que precisa el INE. ¿Sí? Es una farsa, es una falacia que nos estén vendiendo, que es ratificar, que el pueblo está ratificando al presidente. No, no es cierto. No pasa de esa manera. Si nadie saliera a votar, si nadie dijera que quieren que siga el presidente va a seguir, Jairo. Y eso no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Pasaría cuando efectivamente la ciudadanía saliera y dijera, no queremos que siga, se alcanzara el porcentaje que marca la propia ley, y entonces sí, A ver, se daría esa situación. A ver, el presidente se ha cansado de dar a conocer, y usted los ha visto en sus mañaneras y en varias publicaciones del mismo gobierno de la República, que lo hace, pues bueno, desde todas sus redes sociales, donde pone encuestas, o sale muy bien calificado, donde dice que el 70% lo aprueba, donde inclusive es el segundo mandatario con más aprobación en todo el mundo, ¿no? Ya bueno, ya le cambió, ya está en el planeta. Entonces, bueno, pero así estamos viviendo esta situación, donde él va a llegar en la última que puso el gobierno federal con el 67% de aprobación. O sea, digo, pues si ya está aprobado, ya se votó. Eso sí, yo no creo que se cumpla, o sea, no creo que se llegue No se va a cantidad. alcanzar, no se va a alcanzar el porcentaje necesario, inclusive para cualquier acción legal que tuviera que ver con la revocación de mandato. O sea, La ciudadanía no va a salir a votar, Jairo. Saldrán a votar aquellas personas que pretendan apoyar al presidente. Y ese sí va a ser un parámetro interesante, Jairo, si lo vemos desde un lado político, desde un lado electoral. Creo que esa parte sí nos puede interesar los bastante. tantos millones, lo que lo llevaron. Eso es lo que valdría la pena ver, si las personas que lo llevaron al poder van a ir a votar este próximo domingo, no para ratificarlo, eso que nos quede muy claro, simple y sencillamente para manifestar su respaldo al presidente. Decirle que continúen. Pero, bueno, ¿no crees que es muy temprano, como experto en esta materia, no crees que es muy temprano para México llevar esta democracia de esta manera? Cuando no hemos todavía sentido que existe realmente, que se esté llevando muy transparente en nuestras votaciones, que se respete lo que pensamos, etcétera, etcétera, ¿no? Es que esto de inicio, de nacimiento, está viciado, Jairo. ¿Por qué? Porque es algo que están haciendo del propio presidente. ¿Cuál sería, para clarificar un poco el diálogo con nuestro auditorio, cuál sería o qué sería lo ideal en una revocación de mandato? Que hubiera nacido esta iniciativa de revocación de mandato de un grupo opositor al presidente. Eso le daría mayor legitimidad, eso le daría mayor validez, le daría mayor credibilidad, ¿no? Ya tenemos el mecanismo implementado en la Constitución, que hubiera sido uno de esos, y hay que ser claro, uno de esos múltiples grupos que no están de acuerdo con la política pública del presidente, y que de ahí hubiera nacido el comenzar a organizar, el comenzar a entretejer esas redes para buscar el apoyo primero para que procediera la consulta de revocación de mandato, pero que naciera de aquellas personas que no están conformes con el presidente, no del propio presidente, no de su propio partido, que lo que buscan más bien es posicionar, que lo que buscan más bien es demostrar la aceptación que tiene el presidente a través de las urnas, a través de unas urnas que de inicio no serán las mismas que las de la elección. El INE ya lo dijo, no tengo la capacidad económica suficiente, no va a ser exactamente igual que la elección. Desde ahí ya comenzamos a tener deficiencia. El hecho de no haber apoyado al Instituto Nacional Electoral para que hiciera una consulta de revocación de mandato como si fuera una elección constitucional para la elección del presidente, exactamente las mismas características,
con el mismo número de casillas, con el mismo número de funcionarios, etcétera, etcétera, ya deja en pues con el mismo desventaja número eso. de recursos, ¿no? Y con él. O Y sea, ahí partió. Bueno, si de le que no quitas, le alimentaron. si le quitas económicamente. recursos, hay una cuestión que también está de por medio, más allá de la revocación de mandato, y creo que es hacia dónde van. No sé tú cómo lo ves, pero es la cuestión de cambiar al INE desde una estructura completamente que sea más llegada a lo que era antes las elecciones. Pues ya muchos no se acuerdan porque pues, no lo vivieron, ¿verdad? Pero los que alcanzamos a vivir esa parte, a lo mejor desde niños o muy jóvenes, de cómo se llamaban estas elecciones desde el gobierno mismo, era el que llevaba las elecciones. Es correcto. Todos decían, bueno, ¿quién es el candidato que ya destapó el PRI en aquel momento? No, pues Carlos Salinas. Pues ya es el presidente. O sea, ya casi te desanimaban ir a votar porque si había unas votaciones que se encargaba el gobierno y que de esas votaciones en el mismo 88 cuando participó Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas contra Salinas precisamente, el secretario y responsable de esas elecciones es Manuel Bartlett, Es correcto. el que, bueno, se le acusa de haber metido la mano, o sea, manipulado el sistema, ¿no? Para que se cayera y aparecieran otros números después. Este es un personaje nefasto, no sé si así se le llame en la historia democrática de nuestro país, y que fue saliendo del PRI como para ir borrando esas huellas que tenía en el PRI, que estuvo muy marcado con varios presidentes, trabajó desde muy cerca de varios presidentes, que sigue trabajando hasta el momento con un presidente que busca la democracia, o sea, que la democracia se le llegue al pueblo. Es donde no me queda a mí claro cómo puedes tener un personaje tan nefasto dentro de tu administración que le hizo tanto daño a la democracia y que está pues en la comisión, sí, pero es un personaje nefasto, en fin de cuentas. Sí, definitivamente, ¿no? Pero todo parece ser que cuando el presidente los perdona, cuando se unen al equipo del presidente, pues se sanan, ¿no? Como Jesús sanaba a los enfermos, pues en este caso el Mesías del señor presidente, cuando se unen a su equipo de trabajo, cuando congenian con sus ideas, pues en automático se vuelven personas buenas, ¿no? Porque lamentablemente lo podemos decir, en el partido del presidente, pues está el señor de las ligas, está el de las maletas, está su hijo, sus familiares, su hermano, una cantidad de personas que se ha demostrado que han incurrido en actos de corrupción, que el propio presidente se ha cansado de decir que es en lo que él está en contra, y ahí están. Y en el caso de Bartlett, el enemigo de la democracia, como se le llegó a decir, y ahí está, en una Secretaría de Estado, y no en cualquier Secretaría de Estado, en la Secretaría de Energía. O sea, pues bueno, yo creo que por ahí le puede dar buenos tips, ¿no? Después para imagínate. llevar las elecciones de... Imagínate nada más, decías tú, y sobre todo para que se dé una idea de cómo era antes y que es lo que podría ser la tendencia actual. Anteriormente, quien se encargaba de calificar, si siempre se ha calificado las elecciones, era la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión. Aquí a nivel local la Cámara de Diputados y a nivel federal el Congreso de la Unión. Se erigían en gran jurado, porque así lo denominaba la ley, y ellos mismos se encargaban de calificar las elecciones, se encargaban de revisar los votos, se encargaban de decir este sí está bien, este no, y dar ese dictamen de validez para decir sí es válido. Reflexionemos un poco. Ellos mismos se calificaban su elección. Si ya estaban en el poder, ¿ustedes creen que iban a decir no, mi elección estuvo mal, hay que anular mi elección? Pues era lógico que no, Jairo, era una falacia. Y lo estamos viendo dentro de cómo se lleva. Mira, Morena creo que, no sé, Morena creo que lo que se fue llenando fue de gente que llegó con muy malas mañas de sus partidos, o sea, gente priista que aprendió muy bien a hacer el famosos carruseles, ¿no? En las elecciones, el famosos acarreos, y de ahí lo aprendieron los demás también, el mismo PRD, mismos panistas también ya le entraron a estas cuestiones, ¿no? Y Morena pues se fue llenando de estos grupos que bueno, ahí están muy presentes, ¿no? Y los vemos.
muy activos. Ahora, no les ha importado la ley, no les ha importado que los sancionen, no les ha importado nada en absoluto, más que cuando es en su contra, ¿no? Es ahí donde Entonces, quieren actuar con las leyes. Entonces, es lo peligroso que, no sé, tú que tienes este conocimiento, de qué podría pasar después. O sea, porque escuché un secretario de gobierno decir, vamos a eliminar a estos personajes nefastos del INE, ¿no? Para que el pueblo elija a quien va a ser los que van a cuidar las elecciones y demás. Figúrate, Jairo, creo que el presidente, hay que reconocerle que tiene incluso visión a futuro, porque recordarás hace un par de días, dentro de sus manifestaciones, dijo que ya ahora que pasara lo de la revocación de mandato, iba a mandar la iniciativa precisamente para la reforma eléctrica, donde se eliminara... tienen la reforma eléctrica aparte, tienen la reforma electoral. Pero ahí te va la electoral, ¿no? Ajá. Entonces, pues él ya sabe que va a continuar, Jairo, porque si ya está planeando reformas posterior a que pase esto, pues quiere decir que él sabe que va firme, ¿no? Que va a quedar, y eso a lo mejor nos puede dar un poco de tranquilidad y alegría, y pues ahí mismo ratificar, ¿no? Pues ¿para qué voy a votar? Si ya el presidente sabe que va a continuar, pues no tiene caso, mejor no, ese día me pongo a hacer qué hacer en mi casa y lo evito. Pero ¿cuál es el problema, Jairo? Que sí realmente o verdaderamente se puede dar. En mi concepto, en estos análisis electorales y de democracia que he tenido oportunidad de hacer en mi vida, para mí sería el más grande retroceso que pudiera tener México si se modificara lo que es el Instituto Nacional Electoral. Y no nada más la modificación del Instituto Nacional Electoral, porque las personas que son los consejeros actualmente se van a ir, no son eternos, que sí tienen lapsos muy largos para su integración, 9 años, no es nada menor, pero tarde o temprano se van a ir y se van a ir cambiando. El problema es lo que pretende con esa reforma hacer el señor presidente de la República. Ha dicho que van a ser cargos pues, de elección popular, que lo va a someter a votación. Ajá. Desde ahí empezamos. ¿Quién va a organizar esa elección? ¿Quién se va a encargar de El organizar la elección? Va a ser el gobierno, pero podemos creer en el gobierno si se supone que se va a elegir un órgano garante de esta democracia, y si van a depender de lo que el gobierno haga, pues tendrán la posibilidad de decir quién sí, quién no. Ese absurdo que dijo que cada uno de los poderes iba a poder proponer 10 hombres y 10 mujeres. Nada más yo pondría y les diría a la gente que mejor nos está viendo, nada más hay que checar cómo llevaron las elecciones Morena en su estado, en el mismo país, ¿no? Para elegir un candidato a gobernador, un candidato a diputado, etcétera. ¿Qué es lo que vivió internamente Morena y cómo salieron los mismos morenistas descontentos porque hubo dedazo? Porque desde Palacio Nacional se decía quién iba a ser el candidato. ¿Es correcto? Las encuestas y todo el desmadre que empezaron a poner ahí, pues ahora sí que les valió reverendo cacahuate, les valió madre, ¿no? En esas palabras. Y pues lo que dijo Mario Delgado, pero ¿quién le dijo a Mario Delgado? Es correcto, ¿no? Ahí van, ¿quién es? Pues es lo mismo sucede en el PRI, lo mismo sucede en el PAN, por eso han estado en crisis. O sea, por eso nadie cree en los partidos políticos. Y no te vayas más lejos, ahorita la crisis que está teniendo la dirigencia estatal de Morena aquí en Michoacán, ¿no? Que Liliana Bulgarini dice que es, y ahora Ana Lilia hizo su asamblea el fin de semana pasado, y ahora dice ya que es, y la delegada nacional dice que no es cierto, que sigue siendo ello, y son pugnas internas, Jairo. Es un contrapunteo que hay al interior del propio partido, justamente por todas esas prácticas que aprendieron muy bien, como lo dijiste, en sus respectivos partidos, porque no todo fue PRI, no siempre fue el PRI el malvado, ¿no? Creo que esto se ha dado en todos. Hasta en los mismos partidos tienen sus propios, digamos, su propio consejo. Todos. Ajá, su consejo político. Exacto. ¿Para qué lo tienen? Precisamente para que no
el que dirige el partido haga lo que se le haga su reverenda gana, ¿no? O sea, creo que también hay que analizar esas partes. Yo creo que no podemos ir para atrás, porque para atrás ya sabemos qué sucedió. O sea, para atrás ya sabemos, ya es historia. Ya sabemos que eso no funciona, que eso llevó a mucha gente hasta perder la vida en elecciones. Sí. Cuando se enfrentaba al sistema, cuando se enfrentaba a aquellos que tenían el poder, cuando se tenían en peligro de perder el mismo gobierno, mejor se asesinaban. Esas eternas tomas de presidencia municipal. Exacto. Si vamos a querer llegar a eso otra vez, digo, pues no, eso no es la democracia. Creo que hemos avanzado, sí, las elecciones son muy caras, sí, se les paga a lo mejor para muchos demasiado a estos consejeros, pero también hay que tener en cuenta a muchos consejeros, a muchos jueces, a todos estos personajes se les llega a pagar esas cantidades para que pues, no tengan esa tentación de que les llegue una maleta, ¿no? Y como el señor de las ligas, ¿no? Que se le compren ciertos favores para que me ayudes en la elección, ayúdame, y a la compro la elección. Bueno, por eso se trata de más o menos ponerle ciertos candados con eso, pero a lo mejor ahí puede haber algunos cambios. Creo que ahí sí puede haber unos cambios donde la gente pues diga, pues bueno, no me siento mal porque tengan a lo mejor estos salarios. Hay altos salarios que ni siquiera conocemos y están dentro de los gobiernos y a veces los están ocultos, ¿no? Pero, sí. A ver, tu conclusión sobre este tema de la revocación de mandato y sobre lo que quieren hacer con el INE. Mira, la revocación de mandato, cuando menos esta que estamos viviendo, nació para mí viciada de origen. No es algo que garantice la democracia de ningún país, menos la de México. No puede ser que el mismo propulsor, que el impulsor de la revocación de mandato sea el que está en el mandato. Por razón lógica debería de ser alguien opuesto a él quien lo hiciera. Por lógica común, ya no pensemos en conocimientos jurídicos. Por lógica común, quien lo debería de impulsar para que sea legítima, para que sea legal, para que sea transparente, pues debería de ser un grupo opositor al presidente quien estuviera buscando, quien estuviera impulsando. Si le impulsa él mismo, señores, esto es una chabacanería, esto es un juego, esto es una diversión. Con relación a lo que se pretende hacer, no nada más con el INE, sino incluso con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque hasta allá alcanza la idea que traen ahí, justamente por las resoluciones que ha dictado el Tribunal Electoral en contra de los intereses del partido en el poder o del mismo presidente de la República. No vayamos más lejos, acaba de resolver que esa nota, que ese acuerdo que sacaron con relación a que los servidores públicos podrían opinar y podrían hacer manifestaciones a favor de la revocación, de esta revocación de mandato, pues ya la Sala Superior les aclaró que no lo podían hacer, que si bien ya habían hecho ese acuerdo, pues ese acuerdo no aplicaba para esta ocasión, que tal vez, y lo dejó así muy claro, tal vez para futuras ocasiones, pero para esta ocasión no. Pero ahí está la trampa, o sea, les valió una reverenda chingada. Hicieron publicidad en todo el país, esa publicidad no se sabe quién la pagó, o sea, en esas cuestiones estamos, de todo, o sea, vamos en peor, porque nos quejamos de que hacía su regalada gana en el gobierno en turno, por fin la gente se hartó, hubo una transición con el PAN, no nos gustó tampoco cómo gobernó Acción Nacional. Sí, fueron dos sexenios que dijimos, no, qué cagada, ¿no? O sea, qué regada, porque no era lo que buscaba el país. Y se le dio otra oportunidad a alguien más que venía con otra idea, que no era ni el PRI ni el PAN, y que venía con otra idea. Y estamos viendo que está más de la chingada, ¿no? O sea, porque si ya se había construido ciertas instituciones, que a ver, no las construyó el gobierno, no, la construyó la misma sociedad a través de gente que fue impulsando esa democracia, ¿no? Gente que fue buscando que las elecciones fueran más transparentes y que las elecciones se cuidaran más los resultados. O sea, si aún así vemos tanta trampa, tanta cochinada con todo
que se ha podido, o sea, una credencial que no se pueda falsificar tan fácil, que cuesta mucho. Claro, La las democracia boletas que traen. La tanto democracia en nuestro país seguridad, cuesta mucho. es cara. Es cara, pero no es porque también somos unos hijos de la chingada, porque si fuéramos tan tranquilos y honestos, mira, Pero fíjate, ni Jairo, ocupamos ni la credencial. es cara y no, porque y lo mencionabas tú hace ratito, ¿en cuánto valoramos la vida de una sola persona? ¿Qué es caro? Yo creo que ninguna vida vale absolutamente eso. Gracias a esa democracia que estamos hablando, con el fortalecimiento del INE, de los institutos locales electorales, de los tribunales locales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se fueron desterrando esas prácticas. Se le fue dando credibilidad a la ciudadanía, si bien no al 100%, pero también en esa falta de credibilidad mucho tenemos la culpa los ciudadanos, porque tal vez si todos saliéramos a votar, o un mayor número saliéramos a votar, les dificultaríamos más a cualquier partido, a cualquiera, no le ponga nombre en este momento, hacer trampa. Si todos tomáramos la responsabilidad que tenemos de salir a expresar nuestro derecho de votar en estas posiciones, les aseguro que sería difícil o más difícil que hicieran algún tipo de trampa. Si no aceptáramos una dádiva, una despensa a cambio de nuestro voto, les sería mucho más difícil. Y eso es lo que se ha venido construyendo con las instituciones electorales. Eso fue lo que el INE vino sancionando y el Tribunal Electoral anulando elecciones a partir de ese tipo de conductas irregulares, a partir de que sancionaron al señor cura de Yurecuaro, Michoacán, por hacer publicidad en favor de un candidato y que se le echó abajo la elección al candidato, se le anuló, pero fue precisamente porque hubo un tribunal electoral que no le tembló la mano para hacerlo, que lo hizo de esa manera y que ahora, conforme ha ido avanzando esto, ahora el candidato, en aquel tiempo no era de esa manera, pero ahora el candidato que causó esa nulidad de esa elección ya no puede participar, ya tiene prohibido hacerlo. Eso, Jairo, es lo que hemos venido construyendo, desde hace varios años. Cada elección, lo que ha costado. y cada elección vas aprendiendo, cada elección, porque cada vez van poniéndole, siempre sacan cosas nuevas, le nuevas, giran nuevas. a la ley. Bueno, pues agradecerte, Alfonso. Claro, Yo creo que estamos en unos días a punto de vivir algo que sin duda va a cambiar la política que se está haciendo en nuestro país. Sin duda va a marcar a este gobierno. Sin duda yo creo que la oposición va a entender que tiene que ser oposición y que el gobierno pues tiene que ser gobierno antes de ser político, ¿no? O sea, ha actuado más como un agente político. En la cuestión desde la mañanera se ha dedicado a hacer más política, y siempre se hace política, digo, eso no es malo hacer política, pero con este sentido de su partido, de crear nada más para ir llegando a estas elecciones 2024 casi intactos, para que Morena siga ganando y arrollando con todo lo que se pueda, sin importar que sean malos candidatos, sin importar que ya estuvieron en un PRI, sin importar que estuvieron en una Acción Nacional o que estuvieron en otro partido, que robaron, inclusive desfalcaron en donde estuvieron, ya no importa, ¿no? Eso es lo que tenemos que cuidar. Creo que ojalá empecemos a ver que estas cuestiones que están poniendo ahí, como esta revocación, es positiva, pero desde el otro punto de vista, no como se está poniendo o se está imponiendo a través de un partido político y desde el gobierno mismo. O sea, agradecerte. Nada que agradecer, Jairo, al contrario. Y pues yo la neta, yo creo que no participaría yo en esta farsa. A título personal, y lo digo de manera muy responsable, sin alentar a nadie, yo no voy a participar. Definitivamente se eligió en este momento a un presidente por 6 años. Es un presidente que está buscando un nuevo posicionamiento con este ejercicio no democrático de la presunta revocación de mandato, y cada quien es muy libre de tomar su decisión, pero en lo particular, Jairo, yo tampoco lo voy a hacer. Yo no voy a participar en esta ocasión. Cuando nazca democráticamente, legítimamente de un grupo opositor a quien está en el poder, valoraré si estoy de acuerdo con esas políticas, con esas posturas o no, para entonces sí participar. Muchas gracias, Jairo, por Gracias, y gracias a ustedes. Nos vemos en
próximamente en otro Al Grano. Muchísimas gracias.